Buenos días con todos. Buenas noches con todos. Damos gracias a Dios por este medio otra vez para continuar nuestros estudios de Primera de Corintios. El día de hoy nos toca el capítulo 3. Espero que todos estén preparados ya con su blog para tomar notas, sus lapiceros, sus Biblias y de esta manera poder seguir y apuntar y luego poder repasar el estudio. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 3 de Corintios, que empezamos ya la semana pasada. El capítulo 3 lo hemos dividido en 6 partes. La semana pasada tocamos la primera. Aquellos que participan de divisiones son unos carnales, es lo que Pablo nos explicaba. La división que había en Corintios entre que yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas o de Pedro, y unos super espirituales, no, yo soy de Cristo, yo no pertenezco a nadie, pero que en realidad Pablo estaba diciendo que aquellos que estaban involucrados en este proceso de división, en este proceso de sentirse parte de un grupo afín con uno de los pastores o de los predicadores, era pues una muestra de carnalidad, ¿no? Luego tocamos el segundo tema, que si bien es cierto, hay unos que les toca sembrar, pues a otros les toca regar, pero la clave de todo esto es que el crecimiento lo da Dios. Enfatizamos esa parte, que el crecimiento lo da Dios. Entonces no se trata del que siembra, no se trata del que riega, pero el crecimiento, lo importante es que lo da Dios. Y por tanto a Dios le corresponde toda la gloria por el crecimiento de la iglesia. Hay algunos pastores que tocan la iglesia o hablan de la iglesia como si la iglesia fuera suya. Hace un tiempo atrás estaba escuchando a un pastor que decía que él había fundado la iglesia y que por lo tanto esa iglesia estaba en sus manos y que él guiaba esa iglesia y que nadie lo podía sacar de esa iglesia porque él era el fundador de esa iglesia. Eso no es correcto. La iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios, le pertenece a Dios. Y no, hay algunos que siembran y otros riegan, pero siempre el crecimiento le toca a Dios. Hoy día nos toca enfatizar los versículos 10 y 11. Algunas personas siempre me dicen que a veces los estudios a veces son demasiado detallados, pero es que la palabra de Dios es rica. La palabra de Dios tiene tanta información. Y hoy día vamos a avanzar solamente estos dos versículos, versículos 10 y 11. Vamos a leerlo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hemos dividido esto en 4 partes. La primera pregunta que nos hacemos cuando leemos este texto, Pablo dice, conforme a la gracia que me ha sido dada. ¿De qué está hablando Pablo acá? Pablo está hablando del ministerio al que Dios lo había llamado, que era ir y sembrar el evangelio entre los gentiles. Busquemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 14 al 18. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 14 al 18. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo está mencionando acá el propósito, el llamado, el ministerio al que Dios lo había llamado a él. Y lo dice bien claro en el versículo 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, a quienes ahora te envío. Y entonces Pablo tiene un ministerio que cumplir que es diferente a lo de los otros apóstoles. Pablo menciona acá que a él le han entregado el ministerio de ir a predicar a los gentiles, a diferencia de Pedro y de los demás discípulos que tenían un ministerio primordialmente con los judíos. Pablo tiene un ministerio muy claro. A ti te toca llevar el evangelio entre los gentiles. Nosotros somos gentiles. Ninguno de nosotros es judío. Es muy cómico hoy en día que hay toda una corriente al interior de la iglesia de convertir a todo el mundo como en mesiánico, ¿no? Como si todos nosotros fuéramos en cierta manera judíos. Y iglesias que están asumiendo que ellos cantan en hebreo o hablan en hebreo y utilizan palabras en hebreo. Nosotros respetamos al pueblo de Israel, oramos por el pueblo de Israel, pero hay algo que tenemos que tener en claro. Nosotros no somos judíos y nosotros creemos que aún judíos, gentiles, tienen que conocer al Señor para ser salvos. Y acá Pablo está diciendo que su ministerio era ir y sembrar el evangelio entre los gentiles. Y Pablo cuando utiliza la expresión gracia, dice, ¿no? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. La palabra gracia significa regalo, algo que no merecemos, algo que Dios nos da. Y Dios reparte a cada uno el ministerio que Él escoge para nosotros. Y eso ya es un regalo de parte de Dios. Es una acción de gracia de parte de Dios al darnos nuestro ministerio. Busquemos 1 Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7. Dice el texto así. 1 Corintios 12, 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué significa esto? Que Dios reparte dones, ministerios, operaciones, funciones al interior de la iglesia de acuerdo a su voluntad y por su gracia. Cuando Dios te da un don o te da un ministerio, lo hace no porque lo merezcamos, sino por su gracia.
Y debemos entender que el ministerio que Dios nos ha dado es un regalo de parte de Dios. Y como todo regalo deberíamos ser agradecidos al Señor. Deberíamos agradecerle porque Él nos da la oportunidad de servirle. Entonces, conforme a la gracia que me ha sido dada, Pablo está hablando acerca de ese privilegio que Dios le dio de ir a sembrar la palabra entre los gentiles. El texto que leemos en el versículo 10 añade: yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Y no suena un poco soberbio decir yo, como perito arquitecto, puse el fundamento? Y no es así, porque cuando Dios te llama y te envía, también te capacita con los dones necesarios. Cuando Dios llama a una persona, hay 5 aspectos que uno debe considerar. No voy a tratarlos en este estudio, pero cuando tú sientes el llamado de Dios, tienes que evaluar algunos aspectos. Tienes que evaluar, en cierta manera, tu carácter, para ver si tu carácter realmente es un carácter que permite servir y cumplir el ministerio que Dios te da. Hay personas que no tienen el carácter. Hay personas que no les gusta estar con la gente, o hay personas que tienen un carácter introvertido, o hay personas que tienen un carácter quizás explosivo o muy fosforito. El carácter es un factor. La capacitación teológica es el otro factor. Prepararse para estar bien enseñados y para no enseñarle a la gente cosas que no son bíblicas. Y yo estoy asombrado de cuánta gente apareció una mañana y se dijo, yo soy pastor. Al otro día dijo, no, yo soy más, soy un apóstol, yo soy un profeta, yo soy todo lo demás. Son personas que no tienen preparación teológica. Había un dicho muy conocido en mi época que decía, la letra mata, pero el espíritu vivifica. He escuchado pastores sin preparación teológica decir aberraciones desde el púlpito, por no prepararse en el Evangelio, por pensar que estudiar teología significaba de alguna manera matar el espíritu. A eso le llamaban la letra. Estudiar la palabra de Dios profundamente, eso es teología. Y para ellos estudiar la palabra profundamente era matar el espíritu. Pero luego he escuchado prédicas de pastores así, que son una aberración. Hace mucho tiempo recuerdo estar en una iglesia donde un pastor empezó a hablar acerca de horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y luego agarró y dijo, y la mano de Dios tiene 5 dedos. 5. Y mencionó que estos 5 dedos eran los 5 ministerios que aparecen en Efesios, ¿no? Apóstol, evangelista, pastor, maestro, profeta. Entonces dijo, estos son los 5 ministerios. Así que cuidadito con caer en manos del Dios vivo significa que caigas en desgracia delante de tus pastores, de tus profetas, de tus maestros, etc. Hermanos, eso podría parecer inteligente o podría parecer bíblico, pero es completamente antibíblico. ¿La mano de Dios tiene 5 dedos? ¿Sí? ¿Quiere decir que la mano de Dios también tiene uñas? ¿La mano de Dios también tiene rayitas entre los dedos? Es un absurdo pensar que la mano de Dios tiene 5 dedos. Es una figura, nada más. Se utiliza esa figura para que la gente pueda visualizar, porque vivimos en esta tierra. Así que, cuando Dios llama, pensar en tu carácter, pensar en tu capacitación teológica, es muy importante. Pensar en tus talentos. Talentos son los aspectos con los que has nacido. Hay personas que nacen con el talento de cantar, con el talento de pintar. Hay personas que son más inteligentes en el área de los números.
Hay gente que son mucho mejores en el área de relaciones públicas. Esos talentos Dios te los dio desde antes que nacieras porque te había elegido desde antes de la fundación del mundo y te preparó y te capacitó para eso. ¿Mm? Entonces hay que pensar en los talentos. Obviamente, hay que incluir acá un llamado claro de Dios a tu corazón, que es el cuarto aspecto del llamado al ministerio. Y el quinto aspecto del llamado al ministerio son los dones que Dios te da cuando te conviertes al Señor. Para ser parte del cuerpo de Cristo, tienes que ser uno de los miembros, que Dios reparte todos los dones entre todos. No hay un solo don para todos, no podemos ser todos ojos, no podemos ser todos pies, la Biblia es clarísima, somos un cuerpo, necesitamos uno a otro ayudarnos y por eso Dios te da dones especiales a ti para cumplir tu ministerio. Por eso, con estas 5 cosas, uno se convierte, como dice Pablo, en un perito arquitecto cuando Dios te da un ministerio. Recuerda estos 5 aspectos. Leamos el Salmo 18, versículos 31 al 35. Salmo 18, versículos 31 al 35. Dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. Dios es quien hace perfecto mi camino y quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Cuando Dios te llama, te capacita. Cuando Dios te envía a un lugar a cumplir una función, también te da los recursos para que puedas cumplir el ministerio que Dios te ha dado. Así que no te sientas débil o menos o deprimido, no. Si Dios te llama a un ministerio, recuerda siempre que Dios te va a dar la capacidad, los dones necesarios para que puedas cumplirlos. Los otros aspectos dependen de ti. Tu capacitación teológica, trabajar en tu carácter, mejorar tus talentos, eso es algo que te toca a ti. Pero el llamado y los dones, eso te lo da Dios. Para que cumplas tu ministerio, como Pablo decía, como perito arquitecto, pondrás el fundamento, harás tu ministerio. El texto que habíamos leído continúa. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Los que vienen después, de acuerdo a su propio ministerio, lo que hacen es edificar encima. Pero hay una advertencia. Cada uno mire cómo sobreedifica. La palabra que aparece ahí para cada uno mire, mirar, es blepo, que significa vigilar cuidadosamente, tener cuidado, cuidar. La última parte me encanta, ver en el sentido de las consecuencias posibles. Cada uno es responsable delante de Dios de cómo edifica sobre lo que otros han edificado. Repito, cada uno es responsable delante de Dios de cómo edifica sobre lo que otros
han edificado. Porque cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de su propia obra. Cada uno dará cuenta a Dios de su propia obra. Quiero que leamos un par de textos. Vamos a leer Santiago capítulo 3, versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. Dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué Santiago nos dice esto? ¿Por qué el ser maestro puede significar que recibas mayor condenación? Porque yo como creyente, puedo asistir a la iglesia, escuchar la palabra, servir al Señor, soy responsable de mi vida, de estudiar la palabra para no ser engañado, ¿verdad? Soy responsable de servir a Dios, soy responsable de cumplir el ministerio y el plan que Dios tiene para mi vida, eso está claro. Pero cuando yo me convierto en maestro, soy responsable de mi vida y soy responsable de la vida de los demás. Porque si yo instruyo equivocadamente a la iglesia, si yo enseño algo que no está en la palabra, ya no es palabra de Dios, es palabra de hombre. Spurgeon decía que muchas veces antes de entrar a predicar, estoy hablando de Spurgeon, el predicador que vivió hace 2 siglos atrás, considerado el príncipe de los predicadores. Spurgeon decía que antes de subir al púlpito, a veces le temblaban las piernas. Y cuando le preguntaron, ¿le da miedo el auditorio? Y él dijo, no, el auditorio no. Lo que me da miedo es que enseñe algo que no es la palabra de Dios. Y cuando nosotros enseñamos algo que no es la palabra de Dios, podemos ser grandes predicadores, grandes motivadores, podemos ser personas que tengan gran influencia, pero tenemos un auditorio que nos está escuchando y somos responsables de la vida de ellos. Por eso Pablo decía, cada uno edifica quizás sobre lo que otros han sembrado, pero mire cómo sobreedifica, porque los maestros van a tener doble juicio por sus propias vidas y por la vida de los demás, a los que ellos enseñaron la palabra. Por eso recibirán mayor condenación, dice. Leamos Mateo capítulo 23, versículo 14. Mateo capítulo 23, versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Por esto recibiréis mayor condenación. Está hablando a los escribas y los fariseos que eran los representantes religiosos de la época en el pueblo judío. Y les está diciendo a ellos que esta gente que se supone tenían que ser los líderes espirituales del pueblo, que se supone que tenían que guiar al pueblo hacia el Señor, lo que estaban haciendo es devorándoselos. Devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Y dice, por esto recibiréis mayor condenación. La carga que uno lleva como pastor, como maestro, es doble. No solamente es por tu vida, es por la vida de aquellos que te escuchan. Y aquí quiero hablar a los padres de familia. Aquellos que son padres, tengan cuidado, porque ustedes cumplen una función de maestros para su familia.
Ustedes cumplen una función no solamente como creyentes, pero son pastores de sus propias casas, de sus propias familias. Si tus hijos ven en ti un mal testimonio, un mal ejemplo, si tus hijos no ven en ti la responsabilidad espiritual, si tus hijos ven en ti impuntualidad para ir a la iglesia, indisciplina a la hora de ofrendar o diezmarle al Señor, indisciplina a la hora de estudiar la palabra, no te ven orar, tú estás cargando no solamente con tu vida, pero con la vida de tus hijos, con la vida de tu familia. Le decía una vez a un amigo, un padre de familia, de aquellos que creen que son dueños del mundo y que están en la moda de que yo no creo en nada. Yo le decía, ¿sabes lo que es peor de todo? Lo peor de todo no es que tú puedas condenarte. Lo peor de todo y tu mayor sufrimiento será cuando veas que tus hijos se condenan por tu culpa. Esto es fuerte, hermanos. Esto es muy, muy, muy fuerte. Y tenemos que evaluar seriamente cuando edificamos sobre otros, cuando construimos sobre la iglesia, ¿no? Porque podemos destruir todo lo que otros edificaron. Nuestras vidas, nuestros ministerios pueden traerse abajo todo el trabajo que otros construyeron. ¿Cuánto castigo recibirán aquellos pastores o sacerdotes que han destruido el testimonio de tantos hombres y mujeres de Dios que sembraron la palabra por todo el mundo, dando un testimonio santo, justo y de amor? Y luego llegaron estos lobos rapaces que se aprovecharon de las ovejas y destruyeron a la gente. Últimamente, hermanos, hemos escuchado, hemos visto yo por lo menos que ya soy pastor viejo, he visto cómo el Evangelio se ha ido torciendo en los últimos 30, 40 años. Cuando yo empecé el ministerio, cuando yo empecé como pastor, ya estábamos dirigiendo un grupo de jóvenes de 18 años, me gradué como pastor a los 23 años y he visto cómo se ha ido torciendo el Evangelio y cómo los pastores que antes eran absolutamente respetados, y cuando uno llegaba a un hospital y decía es pastor, te abrían la puerta. En aquella época muchas veces decir el testimonio, yo soy evangélico, yo soy creyente, yo creo en la palabra, era una puerta abierta para conseguir trabajo. Muchas empresas decían, yo prefiero contratarlos a ellos porque son gente honrada. ¿Por qué el mundo de hoy piensa ahora que los pastores son unos ladrones? ¿De dónde ha salido la idea de que los pastores son unos ladrones? Porque aparecieron gente que se llamaban pastores y que han tumbado el testimonio de la iglesia. Acabo de escuchar la noticia de un pastor argentino que está en serios problemas. En serios problemas porque filman uno de sus cultos y aprovechándose ahora del coronavirus, sale al estrado con unas botellas de un gel desinfectante para las manos y agarra y dice que ese gel desinfectante tenía algo adicional, tenía un toque de nardo puro que él le había colocado. Y de esa manera iba a proteger la vida de cualquier persona que se ungiera las manos con ese gel que lo venden en la farmacia por 3 o 4 pesos argentinos. Pero este señor sale y dice que este gel, como tiene ese nardo puro que él le había puesto, entonces costaba 1,000 pesos argentinos.
Y la gente quería comprar la botellita y él les dice en el video, le dice, no, 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 todavía no se apresuren porque solamente hay 10 de estas botellitas con nardo puro y cada una es con una ofrenda de 1.000 pesos argentinos. Ahora hay todo un lío en la televisión porque lo están acusando de estafador y etcétera. Pero son esta gente la que por su mal testimonio, por su ambición, por su codicia, han sacado este tipo de cosas y se han tumbado la imagen de los pastores y los misioneros. Y cuando la gente ahora habla de los pastores, piensa que todos son iguales. La gente dice los pastores son ladrones. ¿Por qué? Porque piden ofrendas. Bueno, de algo tienen que vivir los pastores, ¿no es cierto? Porque dedican tiempo a preparar los materiales, a preparar los estudios. No pueden vivir del aire, pues, ¿no es cierto? Pero son esta gente las que ha comenzado a vender el Evangelio de esta manera, que han logrado que la imagen de los pastores sea menospreciada. Entonces se habla de los pastores como si fueran ladrones. Es gente que edificó sobre el ministerio de otros, pero no edificó, sino que destruyó la imagen del Evangelio en este mundo. Con respeto de la Iglesia Católica, ¿por qué la gente piensa que todos los sacerdotes y curas son homosexuales o son pedófilos? Porque yo conozco sacerdotes, conozco curas que son gente honesta. No comparto su fe, yo no soy católico, no comparto su fe, pero lo respeto porque son gente honesta, son gente que realmente vive su fe sinceramente. Ok, discrepamos en cuanto a teología en muchos aspectos, pero como seres humanos son gente buena, son gente decente. Pero ¿por qué la gente dice que todos son homosexuales y todos son pedófilos? Porque hubo pues unos desalmados que se metieron ahí y comenzaron a causar estragos y ahora está saliendo toda esta cochinada, está saliendo a la luz. Entonces, cuando uno edifica sobre lo que otros edificaron, tiene que tener mucho cuidado. Cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Algunas veces la gente dice, en las iglesias están llenas de locos, se tiran al piso, se revuelcan, gritan como animales. ¿Son todas las iglesias así? No. Son algunos pastores y líderes que han permitido que en sus iglesias haya desorden y este tipo de gritería y todo. Y entonces lo que hacen estas personas no es edificar al cuerpo de Cristo, sino al revés, destruir el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo, en ese pasaje, cuando él menciona, dice, cada uno mire cómo edifica. Pablo decía, conforme a la gracia que Dios me ha dado, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire pues cómo sobreedifica. En la iglesia a veces encontramos personas que no construyen, sino destruyen. Vamos a leer Mateo capítulo 18, versículos 6 al 7. Mateo capítulo 18, versículos 6 al 7. Dice el texto, dice así. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene
el tropiezo. Vamos a repetir porque este es un pasaje realmente fuerte. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. En aquella época, en la época de Jesús, ¿cómo se molía el trigo? Pues había una rueda en el medio, había una estaca grande, ¿no? Y en esa estaca estaba amarrado un burro. Y el burro tenía que ir girando y dando vueltas. Estaba amarrado a ese tronco central y él iba caminando, caminando y dando vueltas. Y mientras él iba caminando había una rueda de molino grande de piedra que iba rodando por encima del trigo y que lo iba machacando, lo iba destruyendo, ¿no? Entonces el texto, estas son palabras de Jesús cuando él dice, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno. Mejor le fuera. Y que se le hundiese en lo profundo del mar. Imagínense lo que les espera a aquellas personas que han sido una piedra de tropiezo. Especialmente, dice acá, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Normalmente imaginamos que se trata de niños. Ay de aquellas personas que destruyen la fe de un niño. Ay de estas personas que por tratar de satisfacer sus deseos personales le destruyen la fe de un niño. Pero en realidad te está hablando de todos porque el Señor dijo que todos debemos ser como niños. Y entonces, ay del que sea piedra de tropiezo alguno de los que creen en mí. Mejor le fuera colgarse al cuello una piedra de molino y tirarse a lo profundo del mar. Y el versículo 7 es muy ilustrativo. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Sabemos que siempre van a haber tropiezos. Entonces dice, ay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Hace un tiempo atrás diseñé esta imagen. Jesucristo viene por segunda vez. Él lo prometió. Viene a recoger a su iglesia. Entonces, aquellos pastores, aquellos falsos profetas, falsos apóstoles, que desviaron a la gente del verdadero evangelio, que predicaron un evangelio lleno de brujerías, ungiendo chicles sanadores, que predicaron basados en la codicia personal y se enriquecieron a costa de las ovejas del Señor, que no fueron capaces de presentar un evangelio de santidad, compartirán eternidad con Hitler, con Stalin y con Mao Zedong. Aunque aquí en vida hayan sido pastores de renombre o predicadores de renombre o se hayan autoimpuesto los títulos soberbios de apóstol ungido y profeta y todas esas cosas. Esta gente compartirá eternidad con Hitler, con Stalin y con Mao Zedong, porque en lugar de guiar al pueblo, lo que hicieron fue desviar al pueblo de la verdad. El texto que estamos estudiando, vamos a entrar al versículo 11.
Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. ¿Ya? Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué quiere decirnos Pablo cuando dice que Jesucristo es el único fundamento sobre el cual podemos y debemos construir? La palabra griega es temelios, que se traduce como fundamento, cimiento, base, ¿no? El diccionario establece que fundamento es el principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una persona, una sociedad o un país. Los fundamentos son los principios básicos, los elementos esenciales a partir de los cuales se va desarrollando todo lo demás. Palabras, por ejemplo, el fundamento de nuestra sociedad, ¿no? O, por ejemplo, los empresarios, ¿no? El cimiento de esta empresa, la base. Estamos hablando de lo que va abajo de todo, sobre lo cual vamos a construir. Y Pablo está diciendo que el fundamento, no hay otro fundamento que podamos colocar, sino que el que está ya puesto, que él había colocado, que es Jesucristo, el cual es Jesucristo, dice Pablo. No es una persona, no es un líder, no es un cabecilla. Últimamente hemos escuchado también a muchas iglesias hablar de este tipo de pastores mesiánicos, que ellos se consideran los que han recibido una revelación súper especial que no la ha recibido nadie, que ellos son los únicos que han recibido esa revelación y por lo tanto son como mesías, ¿verdad? Y la palabra dice, nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que se llama Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo es el único fundamento? Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 8. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 8. Dice el texto así. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿no? Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen,
La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Este pasaje que acabamos de mencionar nos enseña varias cosas. Vamos a estudiarlo un poco. Vamos a los versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, todas envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, si uno ha gustado de la benignidad del Señor, inmediatamente tu corazón está trabajando ahí. Y lo primero que estás haciendo es, quieres rechazar de tu vida toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Tú quieres desechar eso de tu vida, quieres sacarlo de tu vida. Tu corazón reacciona contra eso. Pero al mismo tiempo deseas, como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Anhelas la palabra de Dios, anhelas la enseñanza bíblica. Conozco mucha gente que se llaman creyentes y no tienen hambre por la palabra de Dios. Si van a un estudio bíblico, van porque los obligan. Cualquier excusa es necesaria para dejar de asistir a un estudio bíblico. Cualquier excusa. Ellos no sienten este anhelo como niño recién nacido de la leche espiritual no adulterada. ¿Dónde está la clave? En el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si no hemos gustado de la benignidad del Señor, si el Señor no ha entrado en nuestro corazón, es probable que no tengamos el anhelo como recién nacido de la leche espiritual no adulterada. Es probable que no tengamos la mínima intención en quitar malicia, engaño, hipocresía, envidia de mi vida. Seguimos. Versículo 4. ¿Cómo logramos desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía? ¿Cómo logramos desear como niño espiritual la leche espiritual no adulterada? ¿Cómo logramos que eso se produzca en nuestro corazón en forma natural y no en forma forzada? El versículo 4 dice, acercándoos a Él, piedra viva. ¿Entendieron? ¿Dónde está el truco? Si no tengo hambre por la palabra, es como cuando no tengo hambre, no tengo ganas de comer. No puedo forjar, yo quiero hambre, tengo hambre, quiero hambre. No, no puedo hacerlo. Si no tengo hambre, no tengo hambre. Entonces, ¿cómo se produce el hambre por la leche espiritual no adulterada? ¿Cómo se produce esa actitud de querer desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía? Acercándoos a Él, no a la iglesia necesariamente. Porque yo puedo ir a la iglesia y no acercarme a Él. Acercándome a Él, a Jesucristo, a la roca, a la piedra angular. Acercándoos a Él, piedra viva. Dice, ciertamente desechada por los hombres, claro. El mundo lo desechó y hoy en día también lo desechan. Pero para Dios, esa piedra viva, Jesucristo, dice, es escogida y preciosa. Vamos a continuar más abajo. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, el versículo 6. Principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él, el que confiare en él, el que ponga su vida en las manos de, él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Jesucristo es precioso y lo es. Para nosotros los que creemos, Jesucristo es precioso. Vale todo. Vale mi vida.
vale todo lo que tengo y lo que no tengo. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo era una roca, una piedra, que iba en la parte del cimiento de la construcción y que sostiene, que le da fuerza a toda la construcción. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es simple. Si yo coloco la piedra en el lugar correcto, esta sostiene todo el edificio que va encima. Pero si desecho esa piedra, tropiezo con la piedra misma, es decir, se me cae todo el edificio, pues se me cae todo el edificio. ¿Por qué? Porque no incluí la piedra fundamental en mi construcción. Jesucristo es la piedra fundamental, lo que sostiene todo el edificio. Son los cimientos, son la base. ¿De qué? De tres cosas. De la vida, de la fe, de la iglesia. Jesucristo es la piedra fundamental que sostiene todo el edificio. En mi vida, de mi vida personal, de mi fe y de mi iglesia. No estamos hablando de una religión, ¿se dan cuenta? No estamos hablando de una religión de domingo. No estamos hablando de que cambiarte de iglesia y cambiarte de religión es el asunto. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de construir mi vida sobre la base, sobre ese fundamento que se llama Jesucristo. De construir mi fe sobre la base que se llama Jesucristo. Construir mi fe, mi iglesia, sobre esa base que se llama Jesucristo. Colocar a Jesucristo como el fundamento, como el cimiento, como la base de todo lo que hacemos. A veces hay personas que juegan a la religión. Juegan a la religión. Para ellos, ir a la iglesia es como jugar. Vamos a la iglesia. Ya vamos hoy día. Hoy día vamos a la iglesia. Sí, qué bonito. Hay gente con la que puedo conversar. Ahí están mis amigos. Pero nunca pensaron en construir su fe, su vida sobre este fundamento. Lo construyen sobre otras cosas. Sobre pensamientos filosóficos, sobre creencias populares, inclusive sobre personas. Hay gente que construye sus vidas sobre tal pastor, sobre tal predicador. Son gente que no le puedes decir nada, porque si tú hablas en contra de ese pastor, se te van encima, te comen, ¿no? Pero si no tenemos un buen fundamento, cuando venga la adversidad, no tendremos cómo sostenernos. ¿Recuerdan hace un tiempo atrás, para los que estábamos estudiando en Basel, estábamos estudiando 1 Corintios, capítulo 2, que ahí Pablo nos habla acerca de ese misterio que tenía que ser revelado a través de la historia? Que Dios tenía un misterio, un secreto, que no se lo había dicho a nadie y que ahora lo estaba revelando. ¿Recuerdan eso? Vamos a leer el pasaje de Colosenses capítulo 1, versículos 24 y 29. Colosenses capítulo 1, versículo 24 al 29. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros
y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, del cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Acá viene el asunto. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Un misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades. Un secreto que había estado oculto, pero que ahora, dice Pablo, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Este misterio, las riquezas de la gloria de este misterio, las riquezas de la gloria de este secreto. ¿Cuál es el secreto? Dice, a quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, ¿a quién? A Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Este secreto que tenía que ser revelado. ¿Dónde estaba el truco? ¿Cuál es el secreto de la fe? ¿Cuál es el secreto de la salvación? ¿Cuál es el secreto de la vida en Cristo? ¿Cuál es el secreto para encontrar a Dios? ¿Cuál es el secreto para el perdón de pecados? ¿Cuál es el secreto para experimentar el poder de Dios en mi vida? ¿Cuál es el secreto para conocer a Dios? ¿Cuál es el secreto para obtener la vida eterna? ¿Cuál es el secreto para vivir en la eternidad junto al Padre? Cristo en vosotros. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Cristo en vosotros. Y esto fue lo que descubrió Lutero, que Cristo tenía que entrar en nosotros y que es Cristo el que hace toda la diferencia. Es Cristo el que cambia toda la vida. Es Cristo el que trae perdón, el que trae paz, el que te lleva a vida eterna, el que te fortalece, el que te sostiene. Cristo en vosotros. Ese es el secreto que fue revelado justamente cuando Jesucristo llegó. Y Pablo dice, este secreto que estaba guardado desde hace tiempo, ahora ha sido revelado. El secreto de la vida es Cristo en vosotros. Por eso Jesucristo es el fundamento, el cimiento, la base de toda nuestra vida, nuestra fe, nuestra iglesia. No se trata de una religión. No se trata de asistir a la iglesia, no se trata de dar aportes. El secreto es Cristo en nosotros, porque Él va a darnos como fundamento, como cimiento, como base, Él va a darle a nuestras vidas la estabilidad que necesitamos para sobrevivir en un mundo lleno de maldad. Queridos hermanos, espero que hayamos aprendido sobre este texto, sobre estos dos versículos. Veamos la riqueza que hay en la palabra de Dios. Veamos la cantidad de enseñanza que podemos sacar con dos versículos de la palabra. Les animo a seguir estudiando la palabra y el próximo miércoles a la misma hora, a las 7 de la noche, estaremos avanzando con 1 Corintios capítulo 3 a partir del versículo 12 en adelante, donde se habla de que si bien es cierto vamos a edificar, y si bien es cierto hay que tener cuidado de cómo edificamos, nunca debemos olvidar que todo lo que hagamos para el Señor
pasará por fuego, será probada. Los invito hasta la próxima semana a seguir estudiando la palabra. Dediquen tiempo a leer, meditar, estudiar profundamente, memorizar y compartir la palabra de Dios con otros. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y que el Dios los enriquezca con la palabra bendita de Dios. Hasta la próxima.